Buenos días, mis hermanos. Hoy vamos a tener una lección interesante que se titula ¿Estás de acuerdo con la Biblia? Vamos a iniciar como siempre con una pequeña oración. Amantísimo Padre, vamos hoy a comenzar a analizar lo que es el origen de nuestros pecados. ¿Por qué en su momento se dio que el hombre cayera del paraíso? Lo que se llama también la segunda dispensación. Señor, amantísimo Padre, haz que entendamos cuáles fueron los errores de la pareja primigenia para no repetirlos. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar en la página número 82. Dice la lección, dice la voz de Dios, nunca contradice a la Biblia. Aplicación para la vida. Cuando comienza un año nuevo, miles de personas alrededor del mundo hacen resoluciones y se proponen hacer cambios en su vida. ¿De acuerdo? Ah, no, espérenme, ¿esta no es la que vimos la vez pasada? No. Ah, no, sí, perdón. Es que me confundí, creía que era otra. Dice, cuando comienza un año nuevo, miles de personas alrededor del mundo hacen resoluciones y se proponen hacer cambios en sus vidas. De acuerdo con la encuesta estadística global del consumidor Statistics Global Consumer Survey, el 39% de los adultos de Estados Unidos hizo una resolución el día del año nuevo del 2022. Dentro de las resoluciones más populares se encuentran las metas relacionadas con la salud, con hacer ejercicios, sí, eso sí. Comer más saludable, ay, qué horrible, bajar de peso. La sociedad en la que vivimos sutilmente nos puede hacer creer que lo más importante en la vida es cuidar de nuestro cuerpo. Es bueno que cuidemos nuestra salud. Sin embargo, más que nuestra salud física, el creador y diseñador de la vida le interesa que vivamos de acuerdo con su voluntad, revelada en su palabra. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? En nuestra sociedad hay diversas corrientes filosóficas e incluso hay grupos religiosos y personas que dicen que hablan en el nombre de Dios. Por eso debemos ser cuidadosos y recordar que la voz de Dios nunca contradice a la Biblia. Si alguien les dice que es un profeta y que de repente va a reinterpretar la palabra porque ya está caduca y hay que cambiarla, pues no es ni profeta ni de Dios. ¿Ok? Porque no podemos contradecir lo que es la palabra de Dios. Muy bien. En sus Biblias, vamos a ver lo que dice Génesis 3:1. Nada más va a ser este versículo. Y nos dice el texto: la caída del ser humano. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor permitió. Que Dios del campo, que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Muy bien. Todos han visto una serpiente. Aquí es una imagen de una serpiente. Las serpientes no hablan, pero en el jardín del Edén sí hablaban. Incluso vi en un artículo reciente de fósiles que encontraron una serpiente que tenía dos pies, entonces esto que dice la Biblia no es tan increíble como pareciera. Muy bien, vamos a ver el contexto. Segunda dispensación. En el libro de Baal Sandstein, editorial Christian Trott Publishing, sobre el tema nos dice que dispensación es administración de una casa, dirección de un hogar, ley de una casa. En el sentido bíblico es el trato público con los hombres ordenados por Dios en la administración de sus caminos, en su casa durante varios siglos. Para Francisco de la Cueva, en su diccionario teológico ilustrado,
nos dice que es el desarrollo del plan de Dios para su salvación, para la salvación del hombre. Se distinguen 7. En todas el hombre es rebelde. La segunda, llamada de la conciencia, hasta el diluvio, comienza cuando la serpiente engaña a Adán y Eva, y hay la violación del único mandato que Dios estableció: no comer del fruto prohibido. Entonces, con este pasaje inicia la dispensación. Ahora, aquí lo dice claramente: la serpiente era astuta. Significa entonces que era lamentablemente maliciosa. Buscaba y tendía al mal. Vamos a ver quién era la serpiente. La serpiente, en el diccionario enciclopedio de imágenes y símbolos de la Biblia, de Lockman III y otros, nos dice que la serpiente siempre se ha presentado como repulsiva y al encontrarse con una, le causa sobresalto al sistema. ¿Algunos se han encontrado con una serpiente? Sí. ¿Tú sí? No, yo no, afortunadamente. Ni quiero encontrármela, por no se ha favor. dado cuenta. Bueno, la Biblia proporciona elementos para sentir aversión hacia ellas. En el relato se presenta como el diablo y sus agentes, desde Génesis 3:1 hasta Apocalipsis 20:2. Le dan al diablo la forma de serpiente. Las maquinaciones de los impíos son como huevos de serpiente que incuban los mayores peligros. Isaías 59:5. Entonces, la serpiente era el diablo. Y esto significa que antes del inicio de lo que es el jardín del Edén, etc., tuvo que haber habido la rebelión de los ángeles ante el mismo Dios. Y donde aparece entonces como Lucifer, como el que dirigió la misma. Y aquí entendemos por qué era importante para Lucifer seducir al género humano, porque era una manera de ofender a Dios, pero a la vez de lastimarlo, porque el jardín del Edén y la humanidad fueron de sus obras más preciadas de Dios. Entonces no pensemos que Lucifer, el diablo, es bueno. Sería contradictorio. Muy bien. 3. Árbol de la ciencia del bien y del mal. De acuerdo al diccionario bíblico ilustrado de Ropero Basosa, estaba en el medio del paraíso. Su fruto fue prohibido a la pareja humana, 2.9. Bien y mal parecen referirse al universo más que a una regla moral, cuyo conocimiento está reservado a Dios. Al probar su fruto, hombre y mujer descubrieron su desnudez, conocieron la vergüenza, y no se refiere al despertar sexual, porque esto ya estaba desde Génesis 2, 23, 24. El fruto prohibido no es el sexo. De una vez quítense ese mito que muchos todavía creen y por eso piensan que es malo. Al contrario, Dios había bendecido el sexo entre la pareja. Y desde ese punto de vista, no podemos tacharlo como algo demoníaco. Aquí lo que habla de un fruto prohibido no se dice exactamente la palabra que es. No piensen que es la manzana, porque luego le atribuimos a la manzana que es maldita. Y no es cierto, porque no lo dice la palabra. Y si no lo dice, no debemos especular. Versículo 1. El Génesis, de acuerdo a Samuel Pagán, en su libro sobre la introducción a la Biblia hebrea, editorial CLIE, es la narración sobre el origen del hombre, del mundo, los cielos, la flora, fauna y personas. Dios creó todo mediante la palabra divina. Génesis en griego es origen, en hebreo Bereshit, en el principio, y refleja cómo Dios se ha interesado por la humanidad desde el comienzo. Abarca desde el inicio hasta 1500 antes de nuestra era. No es un libro científico, geológico, antropológico, sino teológico. En el libro de Samuel Pagán sobre el Pentateuco, editorial CLIE, nos dice que es una revelación divina de las Escrituras. La serpiente engañó a la pareja primigenia, primero a Eva y luego a Adán.
Son dos adultos conscientes de sus responsabilidades éticas y decidieron no respetar el mandato divino, lo que produjo las consecuencias que persiguen a toda su descendencia, comenzando por la expulsión del jardín del Edén. No podemos disculpar ni a Eva ni a Adán. No solamente Eva tuvo la culpa, sino que Adán la secundó, Adán la siguió en lo que había sido un pecado de Eva. ¿Qué hubiera pasado si Adán no secunda a su pareja? Simple y llanamente quizás hubiera habido otro tipo de humanidad. Pero en la realidad es que los dos juntos hicieron ese pecado. Lo que significa entonces que la pareja luego mete la pata junta. ¿Estamos de acuerdo? No, digo de aquí. Aquí nunca metemos. Aquí somos casi impolutos. Bueno. En el libro titulado El Pentateuco, un filón inagotable de Jean-Louis Rescat, editorial Verbo Divino, nos dice que tanto Eva como la serpiente sabían de la prohibición de no comer del árbol vedado por Dios. No se explica cómo se enteraron, como Faraón con la esposa de Abraham, Génesis 12, 10 al 20. Solo se sabe que la prohibición de Dios le dio al primer varón. También nos indica que se habla de dos árboles, uno del bien y del mal, y de la vida, Génesis 2:9. Ambos en medio del Edén. Se habla del primero en Génesis 2:17, 3:1, 12:17, y del árbol de la vida en 3:22 y 24. Entonces no son lo mismo. Uno es el árbol de la ciencia del bien y el mal, y otro es el árbol de la vida. ¿De cuál comió en este caso Eva? Del bien y del mal. ¿Okay? Desglose. Como Eva, muchos se dejan engañar por palabras astutas y sutiles. La serpiente era astuta, camuflajea las cosas que nos dice. Como cristianos debemos escuchar lo que Dios nos dice en su palabra para no dejarnos engañar por la voz del enemigo y de otras personas. Al ser tentados, preguntémonos, ¿este pensamiento o consejo está de acuerdo con lo que Dios dice? La palabra afirma o prohíbe algo. No debemos seguir el consejo que dice lo contrario. No cuestionemos lo que dice la Escritura. La Escritura es una regla de vida. La podemos seguir o no seguir. Si nosotros decidimos no seguirla, simplemente estamos claramente pecando y no estamos respetando la voluntad de Dios. No podemos decir, es que unas cosas sí las voy a respetar y otras cosas no las voy a respetar. O en unas cosas soy muy intransigente y en otras soy muy complaciente. No podemos hacerlo así porque eso significa que realmente no somos creyentes. El enemigo sutilmente exagera las prohibiciones de Dios. Muchos han sido engañados y creen que ser cristianos es decirle adiós a la diversión, aventura, etc. Cuando el mundo nota el cambio que Dios hace en nuestras vidas, reconocen que sus vidas cambiarán si se rindieran a Jesús, pero no lo reconocen la autoridad a la palabra de Dios. Jesús previno que el ladrón solo viene a robar y destruir, pero Él da vida en abundancia, Juan 10:10. Por eso debemos reconocer la autoridad de la palabra de Dios. Muchas veces cuando nos ven diferentes, cuando verdaderamente estamos viviendo una vida nueva, la gente no nos considera, no nos toma en cuenta, al contrario, nos critican. ¿Cómo que ya no vas de pachanga? ¿Cómo que ya no vas en su momento a emborracharte con nosotros? Etcétera, etcétera. Y entonces empieza el ataque del enemigo. Si nosotros somos cristianos podremos evitar esas tentaciones. Pero si no somos cristianos, nos vamos a dejar llevar. Podemos hacer preguntas acerca de la palabra de Dios sin cuestionar su veracidad ni su confiabilidad. Si el mundo llama bueno a lo que Dios llama malo y es contrario a su voluntad,
Debemos ser sabios y escuchar la voz del Creador. Debemos reconocer que el pecado trae destrucción personal, familiar y comunal. Cuando un padre le dice a un hijo, no juegues en la calle, sabe que ahí hay peligros. Cuando Dios nos protege, nos prohíbe algo, es para nuestro bien y evita que el pecado nos destruya y rompa nuestra relación con Él. Dios nos dice, no bebas con exceso, en una palabra, no te embriagues, no te pongas beodo. Dicen en español en otra forma, pero a lo mejor prefiero omitirlo. ¿Y qué pasa? El mundo va a decir, ay Dios, ese Dios no sirve, no le gusta la pachanga, si no te deja divertir. Pero la realidad es que alguien puede beber moderadamente, 1 o 2 copas, etcétera, siempre moderadamente, y se va a divertir mucho más que aquel que se emborracha y no sabe ni dónde termina, ni lo que le pasa. ¿Ok? Muy bien. ¿Aquí nadie se emborracha? No. No, bueno. Sí, ya oí el reloj. Bueno. ¿Cuáles son algunas fuentes de sabiduría en la sociedad? La televisión es su fuente principal de sabiduría. Las redes sociales. Lo que diga YouTube, TikTok, Facebook, eso es real. Aunque no lo sea. Pero la realidad es que la sabiduría, para que podamos decir que lo es, debe de estar conforme a la palabra de Dios. Si algo aparece que es concomitante con la palabra, entonces puede ser verdadero. Si algo es contradictorio a la palabra de Dios en su esencia, entonces es una mentira y no debemos de seguirlo. ¿Somos cuidadosos al leer la palabra de Dios? Primeramente vamos a ver si la leemos, porque muchas veces ni siquiera la tenemos guardada. La Biblia parece una pieza de museo que nadie la quiere tocar. Pero no, al contrario, hay que maltratarla, hay que corregirla, hay que subrayarla, etcétera, etcétera, etcétera. Que se note que le están leyendo, sea muy pocas veces, pero por lo menos que se note. ¿Ok? Perdón. Muy bien. Ahora otra vez en sus Biblias. Génesis 2 y 3. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Las mujeres siempre le exageran. Vamos a ver, esto lo dice la palabra, yo no lo dije, para que luego no piensen que yo... Perdón. Génesis 3. Pero en cuanto al fruto que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Ahora, ya vimos que no es un solo árbol, sino que eran 2 árboles. Pero aquí se refiere al de la ciencia del bien y el mal. Ahora, ¿qué notan aquí? Ya después lo vamos a ver al final del texto como lo dice la palabra. Pero eso es algo que normalmente no hacen las mujeres, pero a veces le ponen de su cosecha. Esto se supone que era el árbol de la ciencia del bien. El mal es una representación simplemente gráfica. Versículos 2 y 3. De acuerdo a la Biblia de Estudio Profético y Escatológico de Ropero Basosa, editorial Clier, se habla de Dios de 2 árboles, 2:9. Se piensa que a su tiempo los frutos de estos se les daría a la humanidad, pero cuando los hombres se aferran a la autoafirmación, saca todo esto del plan de Dios. El árbol de la vida es conocido en todos los relatos del Medio Oriente, pero el del conocimiento del bien y del mal es único en la Biblia. No hay nada mágico en el fruto. ¿Qué era el fruto? Pues no lo sabemos. La realidad es que no lo sabemos. De acuerdo al comentario en la nueva versión internacional del doctor Luciano Jaramillo, vemos que Eva hizo un agregado a la orden divina, no tocar. No estaba en el mandamiento celestial.
lo que demuestra que el sutil reto y aparente inocente pregunta de la serpiente estaba surtiendo efectos, puesto que había sembrado dudas en la mujer. El mandamiento no decía lo que decía la palabra de Dios, no decía no tocar. Lo podían quizás haber tocado, pero no se lo debían comer. Hay una fruta, no sé si la han oído, se llama pérsimo. No. Bueno, el pérsimo es una fruta naranja como un pimiento morrón, pero solamente se puede comer cuando está totalmente maduro. Si ustedes tratan de comer pérsimo cuando inicia ese proceso de maduración, sabe horrible, de hecho hasta lastima la boca. Y el fruto prohibido, en lo personal, considero que ha de haber sido como una especie de pérsimo. No podían haberlo comido cuando eran todavía, en este caso, inmaduros. Necesitarían haber esperado a que el fruto estuviera lo suficientemente maduro, a que la primigenia, en este caso la pareja, hubiera sido lo suficientemente sabia y madura como para poder entenderlo y comer. Pero como no sucedió así, vamos a ver lo que les pasó después. Bueno, eso ya lo haremos en otra lección. Pero imagínense lo que les pasó. Muy bien. No alteres la palabra de Dios. Eva reconoció que la serpiente cambió la palabra de Dios, pero no sospechó la intención malévola de la serpiente. Era su primera experiencia con su maldad, con la maldad. Cuando vemos a alguien enseñando la Biblia, debemos, 1, asegurarnos que no se esté alterando la palabra de Dios, y 2, reafirmar lo que en verdad dice la Biblia. Nuestro corazón debe oír la voz de Dios. Si quien está enseñando la palabra empieza con teorías marcianas de que Dios está en un determinado planeta y que hay que ir a verlo y por eso vamos a hacer una nave gigantesca espacial, pues eso no lo dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aunque Eva supo que el enemigo había alterado la palabra de Dios, cometió un error al contestar a la serpiente. Eva también alteró la palabra de Dios al agregarle algo, versículo 3, que era no tocar. No tocar. Eso no lo decía la palabra. Porque Dios no les había prohibido tocar el árbol. Nosotros debemos cuidarnos de no agregar conceptos o ideas a la palabra de Dios. Si lo hacemos, caemos en el error de Eva. A nadie le gusta que pongan palabras en su boca que no dijo, incluso a Dios. Cuando alguien es tan deductivo que de cualquier palabra encuentra sentidos que ni siquiera la persona tenía conocimiento o que no correspondían, pues entonces significa de que hay que tener cuidado a hablar con él porque pues de repente le pone, como dice aquí, le pone palabras que uno ni siquiera dijo. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Para no alterarla, cada cristiano debe leer, estudiar y conocer la Escritura. Hay cientos de grupos pseudocristianos como Testigos de Jehová, mormones, que pasan horas estudiando doctrinas y textos erróneos, desconociendo la divinidad de Cristo y luego difundir esas distorsiones. ¿Cuántas horas dedica la semana para estudiar y meditar la palabra? ¿Cuántas? El silencio reina. Imagina. Es que no me jacto de lo que hago. Si no la conocemos, caeríamos en los errores de otros. Alteraríamos los textos divinos. Más bien, debemos enfocarnos en conocer la verdad bíblica. ¿Cómo sabemos si algo corresponde o no a la palabra? Porque conocemos la palabra. Pero si no la conocemos, pues cualquier hijo de vecino nos va a decir que la Biblia dice esto y nosotros se lo vamos a creer. Es que está en su página muy popular de TikTok o de YouTube. Y porque está muy popular, es la verdad. Y así hay muchos que dicen que sí, pero pues la realidad es que son ingenuos. Son Evas cualquiera. Y Adán es porque también Adán la siguió. Bueno. 3. ¿Cómo podemos evitar el alterar la palabra de Dios? Pues primero conocerla. ¿Cómo sé que algo, por ejemplo, un billete de $100? ¿Cómo sabemos que es realmente un billete de $100? Tiene un montón de candados. La calidad de las tintas, la impresión, etcétera, etcétera. Cuando se nos presenta un billete falso de $100, ¿qué es lo que debemos de ver?
si tiene los signos o si verdaderamente es verdadero, tiene las marcas para que lo sea, o no. Si no lo tiene, pues no lo debemos de aceptar. ¿Ok? El año pasado creo que ¿cuándo murió la persona esta no me acuerdo, por un billete falsificado? Floyd, pero no me acuerdo. ¿Y él qué? Simplemente estaba un billete que era falso o que supuestamente era falso y de ahí se armó una tragedia nacional. Vamos a ver el azul del último texto. Génesis 3 del 4 al 6. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Ay, me acuerdo aquí cuando hay algunas personas que dicen, no, Dios no dijo eso. No le crean a la palabra, está mintiendo. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Y qué creen que hizo él? La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Y luego le dio a su esposo. Pobre de Adán, pobre de Adán. Y también él comió. Sí, también él metió la pata, ni modo. Uno sigue a las esposas, a todos los lugares. ¿Verdad? Así lo dice la palabra, ¿no? Aquí no pasó eso. Bueno. Contexto. Versículos 4 a 6. En la Biblia profético-escatológica, Adán es figura del que había de venir, Romanos 5:14. Así como Adán cometió una acción inicua es pecaminosa, Cristo iba a efectuar una acción de justicia, Romanos 5:18. Adán fue maldecido como cabeza de la humanidad, pero Cristo representa la justificación de vida por la libre gracia de Dios, Romanos 5:12, 14, 19. Faybain dice que de una cabeza caída daría lugar a una descendencia caída. Por eso tendría que aparecer otra cabeza, no caída pero humana, por medio de quien pudiera cumplirse la expectativa de redención. Adán representa el por qué la humanidad es pecadora, es caída, tiene naturaleza caída. Le encanta lo malo, por esencia, por antonomasia. Y Cristo representa la salvación que dio al mundo para poderse librar de ese destino escatológico terrible. En el diccionario de figuras retóricas de la Biblia de Francisco La Cueva y otro, editorial Clio, nos dice que los versículos 4 y 5 nos habla de una ironía engañosa. Ironía es disimulo, consiste en expresar un pensamiento de tal forma que significa lo contrario de lo que se dice, no para ocultar su verdadero sentido, sino para darle más fuerza. Si es ridículo o desprecio, se llama sarcasmo. ¿Quién es sarcástico? Aquí no hay ningún sarcástico, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que significa el sarcasmo. Es del griego sarcazo y significa desgarrar la carne como hacen los perros. Cuando alguien hace sarcasmos, busca desgarrar a la otra persona. Lógicamente no estoy hablando de que esto sea algo muy cristiano. No, conozco algunos que lo hacen, pero bueno, es por diversión. En los versículos 4 y 5 aparece una ironía engañosa, puesto que las afirmaciones de la serpiente son claramente falsas, pues Satanás sabía que era lo contrario.
Eva debió haberlo percibido porque eran diametralmente opuestas a la palabra de Dios. Sin embargo, no lo consideró así, simplemente desafió la orden divina por creerle a la serpiente malévola. Pobrecita de Eva, era tan ingenua. Y el Adán, que también, porque la mujer le dijo, si come está muy rico, también ahí va y come. Obediente. ¿Mande? Es Obediente. obediente. Pues el hombre tiende a ser muy obediente. Sumiso. En la realidad. En la Biblia de Estudio Apologético de Holman nos dice que los mormones creen que el ser humano puede alcanzar la condición de deidad. Pero en el versículo 5 se demuestra claramente que tal idea surgió de la serpiente y es contraria a la revelación de Dios, 2.10 Génesis 2.17. Por lo cual entraña un engaño dado por el diablo para despertar la soberbia de la raza humana y desobedecer a Dios, como pasó en el relato bíblico. La serpiente le dijo, ¿saben por qué no quiere Dios que coman de ese fruto? Porque van a ser ustedes dioses. Y Eva le nació la ambición. Yo quiero ser diosa. Yo quiero que me pongan en los altares. Y esto que parece disparatado, pues es lo que bíblicamente pasó. ¿Y hasta la fecha? Ya, sí, hay algunas mujeres, sí. También algunos hombres también hay que sí que no. Pero bueno, lo que dice la palabra es que ningún hombre puede hacerse Dios. El versículo 6, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional, la tentación tenía 3 aspectos. El fruto era bueno para comer. Hasta olía bonito, yo creo. Tenía buen aspecto. No, ya estaba en su punto. Y era deseable para adquirir sabiduría. No voy a necesitar estudiar con esta pastilla mágica, con este fruto mágico, voy a saberme todo. Y lo malo es que no pasa nada. Lo cual puede compararse con 1 de Juan 2.16, Lucas 4, 3, 5 y 9. Entonces vemos que la codicia, curiosidad o búsqueda del placer son puertas para caer en pecado y desobedecer a Dios. Los drogadictos empiezan muchas veces por curiosidad. Si tomas esto vas a poder estudiar mejor, te vas a aprender todo más rápido, vas a poder dormir pero como el lirón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no les dicen los resultados tan nefastos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una crisis de opioides. Esto es, de tabletas que incluso a veces recetan los mismos médicos y que provoca que la gente se vuelva adicta. Y están luego los hospitales saturados de drogadictos. La serpiente contradijo lo que Dios había dicho. Dios había dicho que si se comiera el fruto del árbol de la vida, en este caso del ciencia del bien y el mal, moriría. Génesis 2.17. El enemigo contradijo ese mandato, tentó a Eva, expuso una idea contradictoria a la voluntad divina. No es solo conocer, sino afirmarla, estar siempre alertas para discernir si las voces del mundo contradicen al Creador. Si vemos algo opuesto a la Escritura, debemos decir que no podemos contradecirla y exponer los razonamientos que lo sustenten. En una ocasión a mis hijos se les ocurrió ver una caricatura oriental en la cual un chico, al momento de que le echaban agua, se convertía en chica. Y lógicamente, aquí me hacía una distorsión. ¿Qué pasó? Es Rama y medio la caricatura. Bueno, eso provocaba una confusión, pero brutal. Y por lo tanto yo se las prohibí, sí, no dejé que volvieran a verla. ¿Por qué? Porque eso no dice la palabra, pero además provoca confusión y debe de tener un sistema oculto que es contrario inclusive a una educación sana. Por esa razón debemos de estar muy cuidadosos de lo que ven los hijos. Porque si no, simple y llanamente tienen
situaciones que ellos no pueden interpretar y que provocan muchas veces desórdenes o conductas irracionales, ilógicas o antiéticas. Entonces tú si la veías, ya te vi. Conozco. Ah, bueno. La serpiente buscó presentar a Dios como un mentiroso. Esa estrategia consiste en presentar las enseñanzas divinas como mentiras y que impiden disfrutar la vida. Suenan bien sus palabras, eso se llama también sofismas, pero no aclara que tienen consecuencias negativas. Por eso muchos son engañados y quieren experimentar todos los placeres prohibidos, pero toda acción contraria a lo que Dios establece tiene consecuencias temporales y eternas. Escuchemos a Dios o al enemigo. ¿A quién escuchamos? ¿A quién debemos escuchar? A Dios. A Dios. Cuando alguien les diga es que mira, si tú te pones hasta el copete con vino, con lo que quieran, vas a estar feliz. Pero lo que no les dicen es que después ya no van a poder estar sin ese vino o sin esas drogas. Y van entonces a ser esclavos de los que las venden, pero sobre todo de sus pasiones. ¿Cuántas veces ha pasado que les dicen, mira, si tú experimentas el sexo sin ningún tipo de protección, vas a ver que se siente re rico? Y se contagian de SIDA o de otras enfermedades de origen sexual. Ah, pero lo disfruté. Esa vez, la última vez en mi vida. Y para el resto de su vida, ya simplemente tendrá que controlarse. Y lógicamente será una desgracia para su futuro. Obedecer la palabra de Dios es la forma idónea para no contradecirla. La serpiente engañó a Eva y a Adán, pero su raíz fue la desobediencia. Porque el mandato fue claro, no debían comer del fruto y sin embargo faltaron a ese deber. Ignoraron lo que Dios les había mandado. Le dieron la espalda a Dios. Eligieron por sí mismos lo que creyeron que era bueno. Si somos tentados, debemos recordar el ejemplo de Jesús, que resistió a las tentaciones del diablo, invocando la palabra de Dios y obedeciéndola. Mateo 4. Hasta Dios fue tentado, pero ¿él cómo resistió? ¿Invocando qué? La palabra. La palabra. Vamos a ver las últimas dos preguntas. Y nosotros, cuando tenemos tentaciones, ¿vemos la palabra? No, mejor la cerramos para que no nos diga nada. Si la tenemos en el celular, de repente se le acabó la batería y ya no la vemos. ¿Cómo podemos discernir entre la verdad y la mentira? Debemos de tener una regla moral. Y la regla moral está en la palabra, está en la Biblia. Si no conocemos la regla moral, pues no podemos saber si lo que nosotros hacemos es bueno o es malo. Por eso necesitamos conocerla a fondo, no por encimita. 5. ¿Cómo Jesús cambia el corazón para que seamos obedientes? Lo que Jesús va a hacer en nuestras vidas antes que nada es hacer que seamos obedientes a Dios, que lo amemos por sobre todas las cosas. Ese es su primer mandamiento. Y eso es fundamental para después amar a los demás. Para que podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muy bien. Vamos a ver los dos últimos textos. ¿Todos? Génesis 2, 16 y 17. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Y sin embargo comieron.
Amantísimo Padre, vamos a terminar con una pequeña oración. Estamos compungidos porque vemos que el pecado y todo lo que trae viene como consecuencia de desobedecer. De conocer tu mandato, claro, y sin embargo, no hacerlo, no seguirlo, sino ir a esa serpiente, a ese diablo que está diciendo lo contrario, e ingenuamente la humanidad le cree. Amantísimo Padre, ayúdanos a tener verdadera vocación de servicio a ti y de servir también a lo que es tu palabra, conociéndola, siguiéndola y haciéndola viva en nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.